Hay animes que necesitan grandes giros, conflictos dramáticos, declaraciones intensas bajo la lluvia. Y luego está Takagi-san, un anime donde lo más grave que puede pasar es que alguien se sonroje, demasiado fuerte. Aquí no hay guerras, no hay villanos, no hay traiciones. Solo dos estudiantes sentados juntos en el último asiento del aula. Y aún así, durante 3 temporadas y una película, logra algo que muchos romances más ambiciosos no consiguen: hacer que la relación evolucione, sin que apenas lo notes. Y aún así, durante 3 temporadas y una película, logra algo que muchos romances más ambiciosos no consiguen: hacer que la relación evolucione, sin que apenas lo notes, sin discursos, sin confesiones forzadas, solo con tiempo. La primera temporada es la más simple. Takagi molesta y Chiquita intenta contraatacar. Fracasa. La estructura es casi matemática. Pequeños segmentos, objetos cotidianos, un borrador, un manga, una tormenta, microjuegos mentales. Y sí, es repetitivo, pero hay algo importante. Takagi no humilla. No hay crueldad, no hay malicia. Ella nunca quiere herirlo, solo quiere verlo reaccionar. Lo que hay es tensión romántica, disfrazada de burla. Mi Chiquita se frustra, se promete que la próxima vez ganará, hace flexiones como castigo, pero nunca se aleja, nunca deja de intentarlo, y eso ya nos dice algo. En la segunda temporada pasa algo interesante. La fórmula sigue igual, pero el tono cambia. Hay más momentos fuera del aula, más escenas caminando juntos, más silencios incómodos, más miradas que duran un segundo de más. La dinámica deja de sentirse como "te voy a ganar", empieza a sentirse como "quiero quedarme aquí contigo". Y aunque Nishikita todavía pierde, ya no se siente como derrota, se siente como excusa. Excusa para acompañar la casa, excusa para compartir un paraguas, excusa para hablar un poco más. Y aquí es donde muchos espectadores conectan de verdad, porque la repetición ya no es mecánica, es ritual. La tercera temporada es donde el anime madura. Nishikita ya no reacciona igual, ya no se desespera con la misma torpeza, empieza a entenderla, y más importante, empieza a entender lo que siente. Las bromas siguen, pero ahora están cargadas de intención. Hay momentos donde Takagi-san casi pierde el control, donde su sonrisa ya no es solo traviesa, sino vulnerable. El anime ya no trata de quién gana, trata de qué somos. Y aunque nadie lo diga en voz alta, los dos saben que algo está cambiando. Y luego llega la película. El último verano, el último año juntos. Ya no se trata solo de bromas pequeñas, se trata de tiempo, se trata de que el tiempo se acaba. El cuidado del gatito parece algo sencillo, pero funciona como metáfora. Cuidar algo juntos, tomar decisiones juntos, compartir responsabilidad. Por primera vez, la relación deja de estar suspendida, avanza. No con un giro dramático, sino con una decisión emocional. Takagi-san no tiene animación espectacular, no tiene giros impredecibles, no tiene drama intenso. Muchas críticas son válidas. Es repetitivo, es simple, no arriesga demasiado, pero entiende algo que muchos romances olvidan: la constancia crea intimidad. Al repetir su fórmula, lo que cambia no es el juego, son ellos. Cada temporada mejora porque no intenta ser diferente, solo deja que el tiempo haga su trabajo. Y cuando terminas la película, te das cuenta de algo. Nunca fue un anime sobre bromas. Fue un anime sobre dos personas aprendiendo a quererse sin saber todavía cómo decirlo.